Esta semana se disparó aquí en Tiempo Presente un debate, incluso con la audiencia, sobre el uso que le damos al idioma español, tanto al momento de escribir como al momento de hablar. Y debatíamos sobre la responsabilidad, por ejemplo, del sistema político, también de la prensa, cómo pedir, por ejemplo, a la sociedad que se concentre en enseñar y transmitir valores si referentes de la opinión pública no manejan bien el idioma. ¿Qué usos se hacen del idioma? ¿Se deformó el idioma español? ¿Cómo juega la aceptación cada vez mayor del lunfardo, también de los lenguajes de algunas tribus urbanas? ¿Cómo se valora la actitud de conservar o deformar el lenguaje? Bueno, estamos en diálogo con Virginia Orlando, directora del Departamento de Romanística y Español de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. ¿Qué opinión tiene usted sobre el actual manejo que hacemos los uruguayos del idioma español? Bueno, con relación al uso del español, somos muchos los millones de hablantes en el mundo hispano, ¿verdad? Y si pensamos en eso, vamos a ver que hay muchas diferencias en los usos que tenemos las diferentes comunidades de hablantes. Es decir, no es lo mismo lo que pueda pasar en el Río de la Plata, que lo que pase en la zona del Caribe, que lo que pase en la zona peninsular, en la propia España. Y ni siquiera dentro de España tenés espacios similares en cuanto a los usos de la lengua. Cuando decimos cómo usamos la lengua, bueno, la usamos en tanto que hablantes nativos de esa lengua, como aprendemos, como sabemos, a través de quienes nos la transmiten en muy diferentes ámbitos, digo, desde los padres, desde todos aquellos adultos que interactúan con nosotros desde que somos pequeños, a los espacios educativos, pero ahí entonces estamos hablando de otro tipo, digamos, un recorte de la lengua, que no es todo el español, sino una parte que es la que nosotros a veces denominamos lengua estándar y otras veces denominamos norma culta. Y me parece que el espacio que siempre preocupa en las discusiones es precisamente el de la norma culta o lengua estándar, ¿verdad? Me parece que es por ahí por donde viene el problema. Virginia, ¿y cómo se forma o deforma el idioma? El idioma, bueno, ahí tenés muchas diferentes visiones, ¿no? Las visiones en las que yo me muevo son visiones más bien sociales, y con esto quiero decir que cualquier idioma, en la medida en que es lenguaje, y por lenguaje yo entiendo la capacidad de comunicarse y de hacer cosas conjuntamente con otros miembros de la sociedad, surge precisamente en el seno de las comunidades sociales. Y esas comunidades sociales aprenden de alguna manera o deciden regular los usos de esa variedad, es decir, de esa lengua, a veces con el pasar de mucho tiempo, de cientos de años, y por razones que tienen que ver con identidades culturales, definiciones políticas y de usos administrativos, estatales, etcétera. Muchas veces todo eso es lo que arma la lengua estándar, ¿verdad? Claro, porque ahí, por lo que tú decís, hay distintas posturas frente al idioma. Exacto. Y debe haber un conflicto evidente entre algunas posturas y las academias, digamos. Bueno, la Real Academia Española o las academias de letras. En ese sentido, en estos últimos años, si digamos, los escuchas que hayan visto de repente en librerías o en internet o en los diferentes comentarios sobre la aparición de la última gramática de la lengua española y de una nueva ortografía de la lengua española,
si bien ahí aparece la mención a la Real Academia, es decir, a la institución residente en España, lo cierto es que en especial toda la parte de la gramática se trabajó conjuntamente con las academias de letras americanas, claro, cada una con diferente participación, pero bueno, la Academia de Letras de Uruguay tuvo su participación, también hizo su contribución, y en cualquier caso, lo que suceda con la visión de las academias, en la medida que decidan que están dando una visión normativa, es decir, como el nombre lo evoca, a partir de normativa, que buscan una regulación de ciertos usos, ahí está mirándose sobre todo el espacio de la lengua, en este caso la lengua española, que justamente está circulando por la administración determinados productos textuales, académicos, o que exigen determinados patrones de formalidad, ¿verdad? Y es en ese espacio donde normalmente se activa, digamos, la visión o la sensibilidad de la normatividad, si se quiere, ¿no? Y donde empezamos a jugar entre esto está bien y esto está mal. ¿Cómo juegan las nuevas tecnologías, por ejemplo, los mensajes de texto, o los correos electrónicos, o por ejemplo las redes sociales, donde se limita a una cantidad de caracteres y por lo tanto se tiende a jugar con el lenguaje de alguna manera? Bueno, si tú pensás a través del tiempo, acá el tiempo para mí en este momento están siendo unos 2.500 años de historia de productos textuales en el mundo occidental, claro, de la herencia, digamos, de griega y latina. Ha habido como 2 o 3 saltos importantes en lo que hace a soportes materiales de las lenguas, ¿verdad? O sea, pasás del papiro y el rollo, que exige además visualizar de determinada manera, mucho más cercana, si se quiere, la de esa antigüedad a la de la pantalla de computadora que lo que es el libro, porque tú desplegás la vista de arriba hacia abajo y no tenés límite. En el caso de la computadora tenés la pantalla, y en el caso del rollo, hasta donde puedas, hasta donde decidas desenrollarlo, ¿verdad? El libro, en cambio, aún siendo manuscrito, es decir, previo al surgimiento de la imprenta, exige una disposición, un uso, digamos, de los recursos fisiológicos, visuales, humanos diferentes, porque nos acota el espacio de otra manera, en la medida en que bueno, tenemos un espacio que es la hoja, el verso y el reverso, y lo que empieza a pasar ahora en términos de soportes materiales se empieza a analizar en términos incluso de etnografía virtual, y de muchas cuestiones que hacen a las conformaciones y a los usos de las lenguas en las comunidades digitales, pero no necesariamente en la línea de las lenguas peligran, ¿verdad? Es cierto que ahora hay otro tipo de contactos y de relaciones entre bueno, los integrantes de comunidades deslocadas desde el punto de vista geográfico, pero también es cierto que los cambios en los soportes materiales no necesariamente impactan en la organización o la estructura de la lengua en sí. Y si me preguntás qué es lo que sí impacta, es muy difícil definirlo. Claro, yo te quería preguntar justamente cuál es el límite. Digamos, el idioma es algo que está en construcción permanentemente, pero ¿hay algún momento en el que se comete un error, se comete un... Bueno, los errores, justamente, si tú pensás en términos de qué es lo que está bien o lo que está mal... Sí, que son conceptos un poco... No, eso se construye dentro de la normativa, ¿verdad?
Es decir, si tú estás escribiendo un texto académico y el uso de, se exige, entre comillas, que se introduzca un verbo en determinado tiempo y en determinado modo verbal, porque estás expresando duda y no certeza, bueno, en la medida en que no lo emplees, estarás infringiendo la regla, entre comillas, otra vez, ¿verdad? Pero lo que está bien y lo que está mal va a estar siempre muy pautado al tipo de práctica que tú estés realizando con la lengua. Es decir, yo misma me pienso a lo largo del día como usuaria de la lengua española y no hago las mismas cosas cuando hablo en la intimidad, en la familia, con los hijos, o con amigos cercanos, que cuando hablo en una instancia de mayor formalidad, con una autoridad, con un superior del trabajo, ni tampoco hago lo mismo, digamos, cuando hablo dando una clase en la facultad, y esa cosa que puede sonar en primera instancia como muy esquizoide de alguna manera, es parte de la ductilidad que tenemos todos los hablantes como usuarios dentro de la comunidad, de la misma manera que tenemos como usuarios de la comunidad para cambiarnos de ropa según el lugar a donde vamos. Y la cuestión es que hay espacios de uso de la lengua, tanto en la escritura como en la oralidad, que están más reglados, es decir, que esperan un comportamiento más adecuado con ciertas normas de funcionamiento, ¿verdad? Ahí es donde recurrimos a las gramáticas y a la ortografía, por ejemplo, como espacios reguladores. Pero, por ejemplo, Orlando, hay textos elaborados, por ejemplo, por estudiantes de secundaria en los escritos, en las pruebas, donde se nota muy fácilmente las carencias o, por ejemplo, la influencia de determinados espacios de escritura en el lenguaje académico. Por ejemplo, se escribe con abreviaciones, incluso en trabajos académicos que hay que entregar, y se llega, varios docentes han dicho que se entregan trabajos hechos, escritos con la oralidad, de la misma manera que los estudiantes hablan, o sea, no hay una preocupación, ¿no? Yo creo que en esa línea, y volviendo a la pregunta que tú hacías sobre lo que suceda con, digamos, cuál sería el impacto en las nuevas tecnologías y en los nuevos soportes de comunicación, me parece que el desafío grande para la actividad docente es precisamente empezar a insistir mucho en la diferencia de cada uno de los espacios. Si yo escribo un mensaje de texto, no tengo por qué regularme en cuanto a los usos ortográficos, pero si estoy escribiendo un texto académico, tengo que funcionar de otra manera. Y ahí las abreviaturas no funcionan o no operan, ni se permiten de la misma forma, y la ortografía se regula según las normas. Y bueno, y esos son los espacios, digamos, lo que creo yo, lo que hay que recuperar con mucho entusiasmo, por decirlo de alguna manera, es la diferenciación de los espacios. Y en cada lugar tener que darse cuenta de que las cosas se deberían hacer de manera diferente. Ahora, hagamos una prueba, profesora. ¿Qué significa la palabra descansar? Descansar significa no, digamos, tomarse el tiempo para reposar.